en Inglaterra. Pero era un pagano, todavía era pagano. Él era, hablaba usted de un rey, ¿era rey? Él era rey. Era rey y se casó con Rey de Kent. Primer rey que hace cambio pues en Inglaterra, ¿verdad? ¿Primer rey de Inglaterra? Sí, rey de Inglaterra. Pero miren, hay que ver muy importante los personajes estos, los santos, porque llegan a la santidad. Porque en sí este santo pues prohíbe ya ciertas cosas, como también en el Antiguo Testamento, porque ya ha entendido. ¿Sí? Diga. No, le iba a pedir una tarjetita. Cuando personas en la tierra pues han entendido el mensaje de la palabra de Dios, y más los cristianos, cambian muchas cosas para el bien de la comunidad, no para el mal. Fíjense, vemos la diferencia de aquel rey y de este presidente que tenemos actualmente. Es una persona, la de ahora es una persona que sabe de Dios, que sabe de Dios. Y si lo vemos también cuando Martín Lutero empezó, él quiso reformar la iglesia, él quiso irse a los principios del evangelio, y lo que hizo fue la división. Y lo que vemos ahorita con los luteranos, están como los políticos. Los políticos, cuando sale un político, sale un gobernante, el que va a entrar borra todo lo que hizo el pasado. Y en la iglesia no, en la iglesia cuando un papa sale, no es de que ahora yo voy a tronar todo lo que hizo aquel, no. La política de la religión es muy diferente. Y si vemos pues de que este rey empieza pues a cambiar la comunidad, es porque ha entendido qué es el bien y qué es el mal. Y vemos ahora el presidente de ahora, cómo es de que si conoce las escrituras, cómo es de que por qué tanto está apoyando la homosexualidad, por qué tanto apoya también el aborto, por qué tanto apoya la eutanasia, por qué tanto apoya también el aborto en ese punto. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente son personas que saben de Dios. Entonces, con Dios no se juega. Y por eso que una cosa es saber de Dios, otra cosa es ponerlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, por eso los santos, muchos nos ponen la atención, como este santo, ¿no? El santo de ahora, todo lo que fue cambiando en su pueblo, en su país, ¿verdad? Aunque le digo que ya después vendrán otros reyes, y otros reyes lo que hizo él, todo se lo va a echar a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque van poniendo ya lo que el pueblo opina, no lo que Dios opina. Esa es la diferencia de que la iglesia también, la iglesia no cambia, que seguimos las mismas. Fíjense, nosotros los católicos tenemos las mismas tradiciones, la misma enseñanza desde los inicios de Jesús. No hemos cambiado nada. La iglesia no ha cambiado, que diga que la iglesia ya va a permitir las mujeres que sean sacerdotes, va a permitir que las mujeres se casen con las mujeres. No. Estamos desde un principio, y los hermanos separados supuestamente fundan congregaciones o religiones para irse a la perfección, y lo que hacen es más dividir a la humanidad. Y eso, fíjense, es uno de los pecados más graves que puede haber, la división. La división es uno de los pecados más graves. No tanto el pecado de una violación, sino que la división. Ese dicho lo tenía un emperador en Francia. Se llamaba Napoleón. Napoleón tenía ese dicho, ¿verdad? Salvador, quería preguntar, ¿división y racismo es parecido o es...? No, es diferente. Si la palabra lo dice, ¿no? Racismo, división, son diferentes. Racismo es de que, miren, como en Europa, si ustedes saben, los partidos que son allá son diferentes a los de acá. Aquí tenemos el demócrata, ¿y cuál es? Republicano. El republicano. Y si ponemos la palabra republicano para allá, para los países, digo países de Europa, republicano, ¿saben qué significa republicano? Viene en la Biblia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando estaban de los fariseos y los... ¿Republicanos? No. No, Publicanos. Publicanos. Son publicanos, sí. Pero No, yo digo republicano, es un partido republicano. Aquí también hay partido republicano, pero ¿cuál es la diferencia en el partido republicano de aquí y el partido republicano de Europa? ¿Cuál es la diferencia?
Los republicanos aquí son muy conservadores. Bueno, son conservadores, pero fíjense, la diferencia aquí, son conservadores en muchas cosas, digo que sí, mucho apoyan la vida, digo, apoyan lo que es los valores de familia, ¿no? Son los que apoyan más la familia entre pareja, hombre con mujer, ¿verdad? Pero en Europa el Partido Republicano es muy diferente al de aquí. Un partido republicano allá en Europa es un partido que se hace para la república, o sea, para el gobierno. El gobierno es el nombre, republicano. El nombre del gobierno. Lo que diga el gobierno, ese es republicano. Para los que no entienden esto de republicano, eran los que defendían los bienes del presidente. O sea, los pensamientos del presidente, ya sean buenos o malos. Ese es por eso un partido republicano. Aquí es muy diferente. Republicano no es que diga es la república, no. Aquí es un republicano, es más conservadores, más ciertas cosas, ¿no? Es muy diferente al partido republicano allá en Europa. Allá los partidos republicanos están en contra de la fe católica, ¿no? Entonces, por eso de que la gente vota por el partido republicano y ya saben con quién se va, que no aceptan lo que es la iglesia. O sea, digo lo que la iglesia opina, ¿no? Por eso muchos problemas hay en Europa. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que es. Por eso, fíjense, en Europa, ¿por qué hay tan poquitos católicos? Hay poquitos católicos en Europa. Aquí, en América Latina, pues, habemos parece que más de 15 millones aquí en América Latina. En Europa son menos. Entonces, ¿qué hay con esto? Digo, ¿por qué para allá? ¿Por qué? Porque allá muchos tienen problemas de esto porque se meten mucho en contra, se han metido mucho en contra pues de la fe católica. Y más ahora que muchos hay protestantes, ¿no? Hay países también como en Suecia, en parte Irlanda, parte Noruega, parte también Alemania, que son donde manda religión, allí manda el partido. Y en esos gobiernos no manda la religión católica, son protestantes. Y también como los árabes, te metes tú con un árabe y te metes contra la religión. La iglesia, uno de los errores que cometió es unirse al gobierno. Entonces por eso desde allí, desde Constantino, la iglesia un poquito empezó a decaer un poco en ese punto, ¿no? Porque la iglesia ya estaba unida con el gobierno y de allí pues no era bien de que estuviera la iglesia unida. Entonces por eso en mucho tiempo se ha rechazado a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, es que la iglesia hace esto. No, es que parte también de que gobiernos también ayudaban, también protegían los bienes por medio también de la iglesia y también del gobierno. ¿Por qué? Porque se hizo eso también en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII. ¿Por qué? Porque cuando vienen las cruzadas, se fomenta esto. Los árabes que vienen de Mahoma, los maometanos, ellos tenían esta regla, te metías en contra de los árabes y te metías en contra de los mismos de la misma religión. Y todavía ellos tienen esto. Le digo, si los protestantes todavía tienen esas reglas. La iglesia católica desde que se ha separado después y ahora sí del gobierno, ha sido mucha ayuda. Pero desde que ha separado, ¿cómo nos han atacado el nuevo gobierno? Claro, porque ya no estamos bien. Entonces por eso, de que esto es lo que nos tenemos que ver, de que no, con quién estamos, con el gobierno en sí, pero un gobierno en quién, ¿verdad? Un gobierno que vaya apoyando pues las normas de que Jesús dejó aquí en la tierra. Por eso digo que nosotros no hemos cambiado nada del evangelio desde que Jesús dejó a la iglesia. Y los hermanos separados en ese punto, los protestantes, desde que empezaron ahorita, un cambiadero. Es un cambiadero que se enfada uno al otro y ¿qué viene haciendo? Pues destrozando. Y fíjense, se salen y ellos van haciendo nuevos. Fíjense, y lo peor le digo, la división. Perdón, entonces, ¿desde cuándo el Vaticano se hizo un estado independiente? Tiene mucho tiempo que se hizo. Bueno, independiente, bueno, el Vaticano se puede decir desde que la iglesia se fundó, después de Constantino, la iglesia siempre ha estado de que tenía el poder en el mundo, se puede decir, digamos, en la iglesia, en el pueblo cristiano. En aquel tiempo, cuando los papas eran nombrados papas, del siglo VI para adelante empezaron problemas con el papado. ¿Por qué? Porque el que era papa era el número uno en el mundo.
era el pastor número uno. Bueno, sí, digo, lo sigue siendo, pero tenía más poder un papa que un gobernante. Entonces, por eso se tenía que regir con el papa, no con el presidente o no con el emperador. Pero cuando viene esto, es por eso que el Vaticano, se puede decir, es el fundador, es el que hace toda Europa. Todos los países que se nombran es por la Iglesia Católica. Ya después vendrán las divisiones entre ellos mismos, pero la Iglesia es la que forma todos los países de Europa, ¿no? Y en sí también, cuando vienen también a América Latina, pues parte por los españoles, ya ven de que los países que se hacen también cosa más católicos, ¿no? Pero en sí, desde que ya el Vaticano pierde en ese punto, es cuando después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el gobierno europeo viene siendo con Hitler, que toma preso al Papa Pío XII, le quitan el territorio al Vaticano. El Vaticano era más grande, país soberano, territorio más grande, tener un territorio más grande, lo dejaron solamente con la pura ciudad y las 7 iglesias que hay en el Vaticano. Entonces, por eso de que en el Vaticano hay 7 basílicas que son diferentes a catedrales. Catedrales viene donde está una catedral, ¿saben quién está ahí? El cardenal, no el obispo cardenal, por eso es catedral. Y donde están las basílicas, los papas se pueden estar ahí en ese lugar. Por eso en la Basílica de San Pedro, ahí está el Papa. Es el centro de todo el cristianismo. Entonces, por eso de que después de eso, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, pues ya vienen problemas ahí de que, bueno, que al Papa lo dejan, tanto lo limitan. ¿Por qué? Porque Roma era independiente de Italia, pero cuando la iglesia se une pues en esto, ya junta Italia con Roma. Ya no es Roma una ciudad como la antes era, por Rómulo. ¿Y qué pasa? De que con el tiempo pues la iglesia une pues a Roma de vuelta con Italia, y con el tiempo pues Masulín, que era un discípulo de Hitler, pues toma preso al Papa Pío XII, y eso en el Papa pues ya no puede hacer muchas cosas, pero después ya cuando muere ¿cómo se llama? Hitler, es donde de vuelta vuelve la iglesia a caminar, No ha sido fácil para la iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque miren, en ese punto les digo que el Vaticano tuvo también en la Segunda Guerra Mundial, hablando un poquito de eso aquí, el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial le cayeron bombas, misiles, que vienen siendo cohetes en el Vaticano, supuestamente para tronar el Vaticano, y no tronaron, fíjense. Pegaron afuera, así digo, al costado, pero no tronaron. Lo mismo también como en Alemania, una iglesia donde fue el Papa Benedicto, ¿no? Se llama parece que es la Catedral de Santa María. En esa, también, esa es la única que se salvó en toda Alemania. Y también a esa le cayeron cohetes, también digo, a estos misiles también. Y no tronaron, fíjense. Lo que fue el Vaticano y acá, digo, en Alemania, diciendo que en Alemania pues estaba Hitler, pero los cohetes que le cayeron fueron no alemanes, sino que de los americanos, porque los americanos fue cuando quisieron acabar con Alemania, ¿no? Entonces, como que dices, fue obra como de Dios. Pues bueno, que lo podemos ver, se imagina. Bueno, vamos a pasar pues a pasar lo siguiente. Voy a hablar un poquito, voy a hablar de Marcos, porque la semana pasada, los dejé con ganas, ¿verdad? Les dije que los iba a dejar con hambre, ¿verdad? Porque yo sé que a veces dice, bueno, ¿por qué no nos explica, verdad? Nos explica. Yo quería decirles un poquito que ustedes, les decía, se metieran más en esto, ¿por qué? Porque era muy importante ahorita lo que están viendo, digo lo que es la exégesis, ¿verdad? Es muy bueno, pero eso es más hacerlo más en la casa, y aquí ustedes que están empezando, no tratan, digo, de hablar mucho para que no se cansen, no se enfaden, porque a veces uno cuando se le acaba uno el 20, y ya empiezan, digo, diciendo uno unas cosas por otras, y qué diré, y luego como estamos aquí por parejas, y habla tú, y luego pues ya se me acabó también a mí. Entonces, digo que por eso le estoy dando para empezar poco tiempo, pero ya después vendremos de que ya no va a ser 20 minutos, sino que ya ustedes van a dar el tema completo, ¿verdad?
Entonces así va a ser la diferencia. Pero les digo una cosa también, de que siempre ustedes cuando quieran saber algo de la palabra de Dios, métanse en lo que es más en lo espiritual. No tanto en la exégesis, no tanto en ese punto. Bueno, sí ven la exégesis, pero si les digo, como les decía antes, si queremos ver un fragmento de 10, 15 versículos y nos ponemos en la exégesis, les aseguro de que esos 10 versículos lo vamos a hacer como unas 10 horas. Va a ser tan cansado que al final no vamos a quedar con el mensaje para nada. ¿Por qué? Porque estamos cansados con la exégesis. Entonces, sacar un poquito, ¿no? Lo podemos ver, asimilar un poquito en la casa, así cuando decimos, ya todo esto fue lo que entendí. Ahora falta lo espiritual. Y lo espiritual, eso es lo más emocionante. Y después de lo espiritual viene, pues ahora sí ya, Dios me dice esto. Ahora, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le voy a decir a Dios? Porque si yo sigo como estoy, digo como lo estaba escuchando, quiere decir de que no está cayendo la palabra en mí. No está sembrando Dios en mí. Entonces, que yo no tome pues a Dios como si fuera pues solamente una sabiduría, sino que me lleve a algo más. Algo más. Bueno, vamos a ver pues, le decía aquí lo que vimos la semana pasada, lo que era Marcos, ¿verdad? Era 1, del 21 al 28, ¿verdad? También muy importante cuando estemos leyendo, ¿verdad? Que digo aquí los versículos, tratar de especificar los versículos. Cuando hablemos, digamos el versículo, ¿verdad? Porque la semana pasada un poquito estamos viendo que decíamos de capítulos, ¿no? Capítulo 24 y capítulo 26, y Marcos no tiene 26 capítulos, ¿no? Entonces, para que algunos hermanos que estamos empezando, que lo vean, dice, bueno, pues el libro yo pienso que tiene 16, ¿verdad? 16, y aquí de 16, y luego 24, 25, 27, y luego 28, y ya, dice, bueno, entonces quiere decir que ya con tanto, quiere decir que está hablando ya de versículos, ¿verdad? Siempre puedes mencionar en qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? En qué fragmento estamos leyendo, ¿verdad? Porque va a haber fragmentos que vamos a leer solamente 2, 3 versículos. Va a haber fragmentos que vamos a leer 15 versículos, 20 versículos. Entonces allí, tal vez nos vamos un poco a atorar, pero ahí vamos a sacar lo más que entendamos nosotros, para que, no nos hagamos un poquito difíciles en lo que es el tema. Entonces, vamos pues ahora a ver lo que era pues la lectura. Ustedes como estaban viendo pues la semana pasada, acá al hermano le tocó pues su esposa también le tocó dar un poquito lo que era no la reflexión, sino que hablar un poquito en la exégesis, ¿verdad? De lo que era la lectura, yo lo voy a leer de vuelta, ¿verdad? Para que ya después vaya explicando un poquito. Porque digo, aquí también hay preguntas, ¿verdad? Como les digo, siempre hay preguntas que pongo allá para que nos vayamos un poquito viendo, ¿no? Y esto después, si puedo también como quiera, para que después lo tengan por allí en video o en audio, ¿no? Bueno, empiezo con la lectura. Marcos 1, 21 al 28. Y llegaron a Cafarnaún, y enseguida, el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y precisamente en la sinagoga de ellos había un hombre con espíritu impuro y gritaba diciendo: ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y derribándolo violentamente y dando un alarido, el espíritu impuro salió de él. Y todos quedaron espantados hasta preguntarse unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? ¿Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen? Y su fama se extendió enseguida por todas partes.
por toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Ok, viendo ahorita, esto lo de Marcos, le decía este fragmento. ¿Qué lo encontramos aquí? Fíjense, vamos a ver aquí, ya hablamos lo que los hermanos estaban hablando, ¿no? Encontramos aquí dos temas entrelazados, fíjense, son dos temas entrelazados en esta enseñanza. La enseñanza de Jesús, repleta de autoridad y poder, y su poder, de expulsar a los demonios. El evangelista Marcos, fíjense, quiere mostrar, en primer lugar, que la enseñanza de Jesús posee una eficacia extraordinaria. Este hablar con autoridad es un nuevo en el evangelio. Jesús se manifiesta como el verdadero profeta, prometido en su palabra y en su actuación, y se expresa, fíjense, con la autoridad del Padre a su voluntad, de liberar definitivamente a la humanidad de toda opresión. Hay un salmo que vemos pues también en el Salmo 94, Salmo 95 también, uno que la hermana tuvo un poquito hablando de cuando estábamos hablando del fin de año, Salmo 94, Salmo 95, que dice, ojalá escuchéis hoy su voz. Ojalá escuchéis hoy su voz, en esto mismo a lo que estamos aquí escuchando. ¿Qué sería, fíjense, a nosotros una invitación no solo a escuchar su palabra, como también dice también en el libro también de Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 6, se habla ahí de un himno, pero también es el credo que tiene Israel, el Shema Israel Elohim. Esto es lo que dice: escucha Israel, el Señor es tu Dios. El Señor es tu Dios. Y el pueblo de Israel que tenía este credo también, nosotros en la iglesia tenemos también un credo, ¿verdad? Después de la homilía, ¿verdad? Decimos el credo. Entonces el pueblo de Israel tenía pues este credo. El Shema Israel, escucha. Es por eso que nosotros también aquí nos está poniendo aquí el evangelista escuchar lo que nos va a decir, lo que nos está diciendo Jesús en su enseñanza, en lo que está haciendo Jesús. ¿Y qué pasa? En esto mismo, fíjense, dice aquí, ¿no? Dice, en ese punto digo también del himno, del himno también, cuando lo ponemos también del credo, solo al Señor le servirás con todo tu corazón. Este verbo, fíjense, de escuchar, suena a algo, fíjense, importante, que es lo que el pueblo del Antiguo Testamento tenía que hacer. Escuchar. Y esto mismo lo voy a plantar después en la enseñanza que viene aquí del tema de la Cuaresma. Escuchar. Y también acogerla y a comprometernos en la misión salvadora, fíjense, en la misión salvadora del Señor Jesús. Y así lo vemos en la Pascua, o sea, cuando se habla, fíjense, también en los Hechos de los Apóstoles, también en Marcos, al empezar, cuando llama a los meros apóstoles, les dice que los hará pescadores de hombres. Pero para que esto pase, tienen que pasar varios años de preparación. Y a veces nosotros tal vez queremos ya ser apóstoles o queremos ya predicar con 2-3 semanas y ya queremos saber la Biblia de memoria. ¿Cuánto tiempo más o menos anduvieron los apóstoles con Jesús? 3 años, ¿sí? ¿Ustedes creen que tuvieron, 3 años con Jesús? Pero años, no sabemos cuántos días. ¿Cuánto tiempo creen que se pasó Jesús? Que Jesús anduvo con los apóstoles, porque es una pregunta que les quiero hacer aquí. Te digo si la cámara está grabando, la cámara ahí, allá atrás que tenga el botón rojo ahí. Si no está, digo, le puedes al botón rojo. Sí, está. Ok, ahorita apagar unos minutos. ¿Qué es lo que digo con esto? Que si cuánto tiempo anduvo Jesús con los apóstoles. Ustedes dicen que 3 años, ¿verdad? O tal vez, bueno, no sabemos cómo se contaba, no sé si ya sabemos de que anduvo con los apóstoles un tiempo.
Pero en realidad, ¿verdad? En realidad digo, los sinópticos, los 3 evangelistas cuentan, a ver, ¿de cuántas Pascuas hablan los evangelistas? ¿Cuántas creen que hablan los evangelistas? ¿De cuántas Pascuas que Jesús vivió? De una nada más. ¿De una? Bueno, esa va a ser tarea para ustedes. Ahora me van a leer todo el vuelta del Evangelio. Así como les dije, Desde el Éxodo, No, en lo de Marcos, en los con los apóstoles. Como les dije antes, ¿no? ¿Cuántas veces se decía en el Evangelio, en el de Marcos, cuántas veces se decía Hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces ustedes me investigaron? Ahora me van a investigar. ¿Cuántas Pascuas? ¿Cuántas Pascuas Jesús vio con los apóstoles? Porque es muy importante como católicos ahora que nos estamos preparando. ¿Cuántas Pascuas vio Jesús con los apóstoles? Porque después les voy a decir la respuesta, ¿no? La respuesta. Y ustedes, ya, de una vez. no. No, entonces quiere decir que no va a haber mucha lectura, ¿no? Prometemos que ahora sí se nos va a quedar. Bueno, ¿cuántas Pascuas tuvieron los apóstoles con Jesús, no? Ahora le decía, para esto dice, pero para que esto pase tienen que pasar varios años de preparación con Jesús y seguirlo. Seguir es obedecer lo que el maestro te pide, pasar por muchos obstáculos que tuvieron también que pasar los mismos apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Cuáles son los obstáculos que pasaron los apóstoles? Que ustedes por ahí se acuerdan. ¿Fueron buenos? ¿Cómo lo vivieron ellos? Fueron difíciles. El primero que fue dejar todo para seguirlo. ¿Quién? El primer obstáculo que fue dejar todo para seguirlo. ¿Verdad? O sea, digo, lo que es dejar todo para seguirlo, ¿no? Entonces, fíjense aquí. Esto mismo lo vamos a hacer bien también nosotros. Pedro perseveró, pues, aunque con poco, fíjense, de trabajo, cuando Jesús le dijo, ¿no? Deja esas redes, que yo te voy a hacer, ¿qué? Pescador de hombres. Pero fíjense hasta dónde fue también esto, que si Pedro dejó a su esposa, no le dejó por servir a Jesús, porque Pedro supuestamente era casado, ¿verdad? Eso también hay que investigarlo, ¿verdad? Ahorita no se lo voy a decir. ¿San Pedro de las llaves? Sí, el que le dio las llaves, ¿no? Por eso, fíjense, Pedro después que hizo así, con esto mismo, cuando Pedro empezó, cuando Jesús les deja a los apóstoles, Jesús llama a 12, y después en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, vemos ahí que estaban, ¿cuántos? 120. Fíjense, todo esto lo que Pedro va a hacer. ¿Qué redes en este punto, digo, Jesús le da a Pedro? Que este hombre que era pescador de hombres ahora empieza con 120 y después son 3000 y después, que no digamos, fíjense, esto fueron los primeros inicios de los apóstoles. Entonces, si ahorita, fíjense, ahorita no también. Pero como ahorita lo podemos poner, estamos de vuelta reiniciando el cristianismo en el catolicismo, porque apenas estamos empezando a conocer ahora sí bien los evangelios o las Sagradas Escrituras. Desde el Concilio Vaticano II se empezó pues a promulgar esto de que todos los católicos estamos comprometidos a enseñar. Y esto es, si no enseñamos por la iglesia en vez de para adelante, pues vamos un poco para atrás. Ahora en este punto le decía de que tenía que hablar, fíjense, más que solamente Pedro ya no tenía que hablar ahora de peces. Ya no tenía que hablar ahora de peces, sino que ahora era de hombres. Por eso, fíjense, en este punto, cuando deja pues ahora la barca en el lago, ahora vosotros, fíjense, pasemos a esto, por escuela, fíjense, sabemos más que la palabra de Dios en este punto, que lo que sabían aquellos apóstoles. Aquellos apóstoles cuando vieron con Jesús, pues sí, solamente escucharon lo que decía Jesús. Pero ¿sabían todo lo que sabemos nosotros? Los apóstoles, muchos no saben leer. Jesús solamente les enseña que su enseñanza es oral, no es con un libro.
Están tomando ellos pues lo que estaba también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se regía más a la tradición, y los mismos apóstoles también van siguiendo también a lo que Jesús les manda. Vayan y prediquen el Evangelio. Jesús no les da Biblias. Muchos piensan de que la salvación está en la Biblia, mentiras.